¿Qué tal, amigos? Estamos aquí nuevamente en Mares Mexicanos y cuyos seguidores les damos un cordial saludo. Ojalá nos ayuden a difundir nuestra labor de divulgación científica a través de nuestros canales. En esta ocasión charlaremos con el doctor Petatán de la Universidad Autónoma de Baja California Sur. En este artículo titulado Evaluación rápida de la vulnerabilidad de las pesquerías de la sardina del Pacífico, Sardinoxaca, frente al cambio climático en México, en esta entrega, el doctor David Petatán nos explica que la metodología aplicada para estimar la vulnerabilidad de recursos pesqueros mediante una combinación de conocimientos científicos y sectoriales fue completamente exitosa y obteniendo resultados útiles que podrían ser considerados para planes de adaptación al cambio climático, así como en programas de gestión pesquera que promueven la adaptación a otros contextos, como la pesca en una región geográfica específica. Vamos a ver esta entrevista, que la disfruten. Bienvenido, David, en este espacio de resiliencia del Golfo de California. ¿Qué tal? Buenas A tardes. mí me gustaría que me platicaras, por favor, cuál es la relevancia económica de la sardina para México. O sea, cuánto se pesca y qué valor económico de alguna manera representa para México la pesquería de sardina. Bueno, en algunos años la pesquería de sardina de pejerricos menores contribuye cerca de la mitad de la producción pesquera para el país, lo cual implica muchísimo dinero, muchísimas oportunidades de trabajo y es un recurso muy importante, principalmente para la región noroeste, que incluye lo que es el Golfo de California y del lado del Pacífico, en Baja California Sur y Baja California. Cada año vemos cambios en su distribución y abundancia, principalmente relacionados a la realidad ambiental. Y nosotros hicimos la evaluación respecto al recurso de esta pesquería respecto al cambio climático. De 600,000 toneladas anuales en promedio, aunque hay algunos años en los cuales la producción se incrementa y algunos años disminuye, pero en promedio rondará las 600,000 toneladas de pelágicos menores. Ustedes desarrollaron una nueva evaluación rápida de vulnerabilidad. Esa evaluación, ¿en qué consiste? Y vulnerabilidad, ¿a qué factores es la que ustedes están investigando? Bueno, esto es un proyecto que es mucho más grande. Es un proyecto de tesis de doctorado que yo realicé y que se convirtió en proyecto CONACYT. Dentro del proyecto CONACYT hicimos evaluaciones de la pesquería respecto al cambio climático para conocer cómo van a cambiar la distribución del recurso, cómo va a cambiar la abundancia, cuáles serán los nuevos sitios de captura, cómo va a afectar a la industria. En ese sentido, generamos modelos de distribución, algunos modelos pesqueros, y parte del proyecto de tesis del proyecto CONACYT es que se tenía que consultar también a la industria, a los pescadores, a gente de gobierno, a otros académicos, para en consenso hacer una evaluación respecto al futuro del recurso. Esto es importante porque, como mencioné previamente, genera muchos empleos, genera mucho dinero, es el producto pesquero, uno de los productos pesqueros más importantes para el país. Entonces queríamos tener este, la aportación de distintos sectores para que la evaluación fuera más integral. Mm. ¿Qué factores? Uno de los principales factores del cambio climático es, por ejemplo, el incremento de la temperatura, la reducción de la producción de la propiedad primaria, cambios en las urgencias. Esos fueron los principales factores que se evaluaron para este recurso. Bueno, la CONAPESCA, a través de la pesca, genera distintos tipos de evaluaciones, incluyendo el monitoreo biológico. Hacen cruceros para conocer el estado del stock, del recurso. Nosotros, como investigadores, lo que hicimos fue hacer distintos escenarios de cambio climático para conocer el comportamiento futuro del recurso. Entonces, en colaboración con autoridades, con pescadores industriales y con otros académicos, se hizo un consenso acerca de cuál es la vulnerabilidad que presenta el recurso frente a distintos estresores climáticos y no climáticos, para entonces poder generar información útil respecto al manejo de este recurso frente al cambio climático. ¿Y cuáles son los factores que creen ustedes que da más vulnerabilidad a la pesquería de la sardina?
en México? El incremento de la temperatura es un Ujú. factor muy importante y se ve, por ejemplo, en años niños, ¿no? Que la producción de sardina se reduce de manera importante. También los cambios en la productividad primaria. Y en Ujú. el caso del Golfo de California, fue la expansión de la zona mínima de oxígeno también un factor que consideraron puede tener consecuencias sobre este recurso. Y para el lado del Pacífico, también se Ujú. consideró, por ejemplo, la contaminación marina por la actividad humana, por la actividad de las distintas flotas pesqueras. Entonces, a partir de todos estos factores, hicimos una evaluación acerca de cómo, eh, sobre cuál sería el futuro del recurso si estos Ujú. cambios ocurren. Por supuesto, hay algunos factores que son más importantes que otros, y el de la temperatura fue consistente para la zona. Digamos que la sardina, la especie que más se pesca es Sardinopsaga, ¿no? Pero hay otras. Sí, Y según sí, entiendo, esa especie es templada. Bueno, de afinidad un sí. poco más fría. Entonces, un calentamiento global, pues lo que haría sería disminuir la población de sardina del Pacífico. Lo que ha pasado antes, por ejemplo con Ajá. eventos niños, es que la sardina, en el caso del Golfo de California, se va hacia las grandes islas, que son Mm. aguas más frías, está muy al norte del Golfo de California. Son aguas frías que siempre tienen productividad, entonces sirve de zona de refugio. Y en la zona sur, que es más tropical, empieza a abundar otro tipo de sardina, por ejemplo la sardina crinuda, que es una sardina más tropical, que cuando se calienta el agua tiene mejores oportunidades de supervivencia y de extender su distribución, entonces hay un recambio en el recurso. Para el lado del Pacífico ocurre más o menos lo mismo. La sardina, por ejemplo, se va a veces hasta Canadá, Estados Unidos, entonces cuando el agua se calienta mucho. Y también hay influencia para que lleguen sardinas más tropicales. Entonces hay un cambio en las especies de sardinas, aunque la de mayor relevancia para el país es la sardina Monterrey o sardina del Pacífico, sardina oxalaris. Mm. Oye, pero este método de evaluación rápida de vulnerabilidad ya se usaba antes en México. Lo hemos usado, por ejemplo, para evaluar la vulnerabilidad en la reserva del Vizcaíno. Sí, se utilizaron para otras especies, igual hubo participación del sector ribereño, autoridades, académicos, pobladores de la región, en el que se utilizó esta herramienta. Es originaria, fue desarrollada por la Comisión para la Cooperación Ambiental, que es un acuerdo entre México, Estados Unidos y Canadá. Mm. Aunque está específica para áreas naturales protegidas, se puede Mm. ajustar para evaluar especies, que fue lo que hicimos. ¿Cuáles son las ventajas que tiene este método? O sea, porque, bueno, tal vez hacer una evaluación de la biomasa reproductiva de una especie, pues puede tomar mucho tiempo, ¿no? Y para los científicos puede tomarle tanto tiempo que pasaron 2, 3 años y ya, bueno, qué bueno que ya lo investigaron, pero ya pasó y queremos dar una respuesta rápida a los pescadores. ¿Qué ventajas tú le ves al método de vulnerabilidad rápida? Evaluación de la vulnerabilidad rápida. Yo creo que una de las grandes ventajas es que se basa en el consenso de los participantes. Y dado que Mm. hay participantes de todos los sectores, se puede hacer una evaluación más integral. Es cierto que hay falta de información, pero también es cierto que las personas tienen experiencias, tienen conocimientos empíricos, existe muchísima literatura previa con la cual, fundamentado en todo eso, se puede hacer una estimación rápida de lo que le pasa al recurso. Uno de los objetivos principales es evaluar el potencial ecológico, el potencial social Mm. y el potencial de manejo, en el sentido de que conocemos, por ejemplo, mucho de la biología de la sardina. Sabemos que en el pasado se recupera, que ha tenido momentos de colapso, por así decirlo. Sin embargo, se recupera fácilmente. Por ejemplo, también sabemos que la flota pesquera, al menos en el Golfo de California, está muy relacionada con académicos, con autoridades, tienen buena relación entre ellos. Entonces, digamos que es una industria preparada, que es propositiva, que toma decisiones rápidas cuando las tiene que tomar. Entonces, ya digamos que puede estar preparada para el cambio climático,
porque es una industria muy interesada, contrario a lo que ocurre o lo que pudiera ocurrir con otras pesquerías o en otras regiones. Por ejemplo, la sardina del Golfo está certificada, mientras que en el momento en el que se hizo el evento de consulta, la sardina del lado del Pacífico no lo estaba. Entonces, el hecho de que la sardina del Golfo esté certificada, que tenga observadores a bordo, que exista, que sea muy participativa la comunidad que trabaja con este recurso, hace que estén mejor preparados respecto, por ejemplo, a los que la capturan en el Pacífico, que no están tan relacionados y que no tienen tanta coordinación, por ejemplo, con académicos o con autoridades. Entonces, a pesar de que, por ejemplo, para el Golfo de California se esperan impactos más grandes, la industria consideramos que está mejor preparada por esa unidad que tiene respecto a la industria pesquera que está del lado del Pacífico. Entonces, es una herramienta útil para conocer de forma rápida el futuro del recurso y detectar cuáles van a ser los mayores impactos, dónde se espera que se realicen, cuáles son los estresores no climáticos que también pueden afectar a la industria pesquera. Por ejemplo, ellos mismos determinaron que la sobrepesca podría ser un problema en un futuro, porque si la temperatura aumenta, si hay menos biomasa del recurso y al mismo tiempo se sobrepesca, ellos mismos saben que eso puede ocasionar mayores pérdidas. Entonces están conscientes de ello y por lo tanto pueden tomar mejores medidas de manejo. Este tipo de evaluaciones rápidas de vulnerabilidad también pudieran ayudar a ver cuál sería el posible efecto sobre los depredadores naturales de la sardina, ¿no? O sea, por ejemplo, lobos marinos, aves marinas, etcétera, que se alimentan de la sardina y que de alguna manera también están dentro del ecosistema, ¿no? Sí, claro, también ellos mismos dijeron eso, que podría haber un aumento en la competencia y depredación del recurso con lobos, con aves, porque dado que el recurso se hace más chico, y pues sabemos que muchas especies, mamíferos marinos, lobos, aves, dependen del recurso sardina, que es su principal fuente de alimento. Entonces sería entrar en competencia también con otras especies y el recurso se ve limitado. Oye, ¿y el sector pesquero qué tan grande es en el Golfo de California? ¿Estás hablando de muchos barcos o de pocos? ¿Y cómo es que se adapta al clima, pues, a los cambios climáticos? Yo creo que sí están bastante bien preparados, al menos para la región del Golfo, porque en años previos, tú recordarás que justamente fue uno de los incentivos para hacer el taller que hicieron aquí en Sisimar sobre resiliencia. Hubo un periodo intenso de calentamiento, 2014 al 2017 más o menos, y yo recuerdo que durante ese periodo la industria se reunió y durante algunos meses se suspendió la pesquería justamente porque las capturas eran muy pocas y sabían que tenían que darle ese espacio para que la especie se recuperara. Entonces yo creo que está bien preparada por lo mismo. Entonces toman decisiones en consenso, es la percepción que me dejaron esos talleres, y que en consecuencia yo creo que están bien preparados al respecto, aunque también va a ser una de las zonas más afectadas. Creo que pueden adaptarse mejor al cambio climático. Sí, porque realmente la década pasada hubo años anómalamente cálidos muy prolongados, casi del 2013 al 2016, entre lo que fue la onda marina de calor y el Niño, y después sí, las anomalías bajaron un poquito en el 2021, pero ya otra vez ya estamos esperando un nuevo Niño, ¿no? Entonces como que hay que estar... ¿Ustedes están implementando este método de evaluación rápida de vulnerabilidad de manera consistente? O sea, ¿lo siguen haciendo? Como grupo de trabajo, sí. Lo hemos aplicado, por ejemplo, también, se está aplicando actualmente para la pesquería de erizo en Baja California, la de langosta, la de pulpo y la pesquería de verdillo. Sí, utilizamos pues herramientas como la que se utilizó para esta pesquería de sardina y modelos de cambio climático, de distribución. Hacemos análisis de los datos pesqueros y que en consenso se presentan ante los tomadores de decisión, los pescadores, gente de manejo del recurso, otros académicos, y en consenso se
se trabajan para obtener esa evaluación de vulnerabilidad ante el cambio climático para cada recurso. Pero Y así, sí se continúan haciendo. ¿tú cómo ves, digamos, los recursos que han analizado? ¿Van bien? ¿Son stocks saludables? ¿O digamos el clima los ha afectado mucho? Este, ¿O cuál sería la especie más vulnerable de sus estudios? El erizo fue una de las especies que presenta mayor vulnerabilidad. Uh-huh. Sí, es un Es- estudio que está actualmente en proceso y el erizo es la especie de ese grupo de recursos que presentó mayor vulnerabilidad y los pulpos fueron los que menos presentaron. ¿Y eso por qué? O sea, está interesante, ¿eh? O sea, yo no sabía que los erizos de alguna manera pudieran ser más vulnerables y los pulpos. Gran parte por su biología. Por ejemplo, el erizo vive en una zona muy restringida, al menos para México. Es muy específica al norte. Sin embargo, los pulpos pues tienen una distribución mucho más amplia y tienen esa mayor capacidad de resistir calor, por ejemplo, ¿no? Estamos hablando principalmente de incremento en la temperatura. Entonces, esa es una de las características. Y vulnerable también en el sentido, para los erizos, de que dado que es una pesquería muy específica, hay muchas comunidades que dependen altamente de ese recurso. Te platico que ahorita estamos haciendo justamente modelos de anticambio climático para los principales 200 recursos pesqueros del país. La zona de estudio principal es el Golfo de California y la península de Yucatán, serían los dos polos. Entonces, igual se hizo análisis de la importancia relativa de los recursos, dónde se captura, cuánto dinero deja, cuántos permisos están relacionados, y se corrieron modelos justamente para hacer una aproximación sobre el impacto del cambio climático, aunque sí vio complicado llegar al nivel de evaluación rápida para cada recurso. Sin embargo, se están haciendo esfuerzos por evaluar a las otras pesquerías. No, pues eso suena formidable, sobre todo pensando que es la década del océano, liderado por la UNESCO, en donde se quiere saber más sobre el océano, o sea, cómo son el uso de los recursos, cómo protegerlos y a la vez tener lo más productivo posible las pesquerías, ¿no? Entonces parece ser como que van con una línea de investigación muy interesante de tratar de dar una respuesta rápida. Entonces a mí se me hace muy interesante la visión que ustedes tienen, que trasladaron de una estrategia que se usa en áreas naturales protegidas a lo que es recursos pesqueros, ¿no? ¿Cómo visualizas el uso de estas estrategias para responder la sociedad al cambio climático? La herramienta se compone de varias etapas. Por ejemplo, se evalúa cuáles son factores de presión respecto al cambio climático, como el incremento de la temperatura, factores ajenos al cambio climático, como por ejemplo la contaminación o la sobrepesca. Se hace una evaluación de qué tan probable es de que esto ocurra y cómo podrían verse afectada la pesquería en combinación entre ellas, ¿no? Entonces así conocemos el posible riesgo que puede tener esta pesquería. Después se hace una evaluación ecológica, social y de manejo. Entonces, dado que se califican entre ellos cómo está la situación, es posible detectar, digamos, áreas de oportunidad para mejora de la pesquería. Y dado que es una evaluación rápida, si bien puede ser un poco difícil a veces llegar a un consenso, finalmente el resultado incluye las opiniones de los distintos sectores. Entonces, yo creo que es un buen modelo y que nos puede ayudar para la toma de decisiones rápidas o para detectar esas áreas de oportunidad en las pesquerías mexicanas. Claro, pues es que nada más tenemos un planeta, ¿no? Y ese planeta hay que cuidarlo porque no hay otro. Es algo Sí, que hay que siempre pensar que hay que cuidar lo que estamos, en donde vivimos y las especies, y estar consciente de que pues, también son necesidades económicas las que hay que hacer, y eso inevitablemente no se puede claro. quitar. Y los análisis que ustedes hacen de alguna manera, lo interesante es que contribuyen a tener el sector económico, el sector ambiental, el sector académico y todos los involucrados para llegar a la mejor solución posible, ¿no? Pues te agradecemos mucho por el tiempo que
dedicaste a este espacio de resiliencia del Golfo de California y por habernos enseñado sobre todos estos procesos de certificación y evaluación de vulnerabilidad de recursos pesqueros. Muchas gracias, David. No, por nada, qué bueno que salió ese número y el evento que hubo, la verdad me gustó mucho. Y pues ese número especial fue, creo que un gran aporte